ha decidido imponer una visa a los peruanos que quieran entrar a él, con algunas excepciones, no los que tienen visas para ir a los Estados Unidos o para Japón, pero para la gran mayoría de los peruanos se les exigirá una visa a partir del día 15, desde la entrada en vigencia de este anuncio. Señor Hugo de Sela, muy buenas noches, gracias por estar acá. Muy buenas noches, un gusto estar acá. ¿Cómo ha vivido usted el anuncio de esta decisión de pronto imponer una visa a los peruanos que viajen a ese país? Dentro de 15 días entrará en vigencia esto. ¿Conoce usted precedentes de una medida de este tipo? Bueno, sí, algunos ha habido, pero la verdad que en este caso específico, Fernando, yo creo que esto es un paso más hacia el alejamiento del Perú y México, y creo que eso es negativo. Y la justificación que ha dado México es que hay muchos peruanos que viajan a México para cruzar a Estados Unidos. Pero hasta donde tengo entendido, no ha habido un proceso de conversaciones entre México y Perú para tratar de solucionar ese problema de alguna forma, que hubiera sido lo lógico. Hay cooperación entre países para tratar de ordenar la migración. Y por lo menos por lo que se ha estado declarando públicamente desde la Cancillería, ha habido esta medida de forma más o menos sorpresiva. Y eso evidentemente causa perjuicios, primero a la relación bilateral y en segundo lugar causa un perjuicio al turismo de ambos países, que es un sector que produce grandes ingresos en ambos países. Y tercero, contribuye a crear un clima de confrontación entre los dos países. Creo que todo eso es muy malo. Por otra parte, el Perú ha decidido aplicar el mismo criterio y recíprocamente imponer una visa a los mexicanos que entren al Perú. ¿Es una buena idea reaccionar de esa manera y con esos plazos? Bueno, por lo que he escuchado de las declaraciones que se han hecho, esta es una medida, en el caso del Perú, de carácter temporal que se va a revisar. O sea, lo que se ha hecho es aplicar un principio de la vida internacional, que es el principio de la reciprocidad, pero se ha tenido la prudencia de decir que esto se va a revisar en función de cómo ocurran las cosas. Entiendo también que ya se ha producido un pedido en la Comisión de Relaciones Exteriores de que esto se revise. Yo me imagino que así ocurrirá. Reciprocidad dice usted, pero no hay tal con otros países. Los Estados Unidos nos exigen visa, nosotros no. Con los europeos y con los británicos es lo mismo hasta hace muy poco. Es decir, la reciprocidad, cuando es tan asimétrica la relación entre los países, no tiene mucho realismo, ¿no? Sí, tanto es así que han habido gremios que están pidiéndole a la Cancillería que atienda también consideraciones económicas. Acá estamos dejando de entrar al país que es el noveno, me parece, en la lista de los países que más turistas nos envían por año. Sí, justamente ese tipo de aspectos creo que son los que van a tener que ser evaluados en los próximos días, en las próximas semanas, porque no se trata de que nos perjudiquemos nosotros por una medida de este tipo, se trata de mejorar las cosas y se trata de tomar una medida que busque más bien un acercamiento. De repente puede haber alguna conversación con los mexicanos a ver si conseguimos que ellos levanten esta medida y podríamos hacer nosotros lo mismo de inmediato. ¿Qué impacto tiene este tipo de medidas del clima de confrontación al que usted ha hecho referencia, ya no en la relación bilateral, sino en la Alianza del Pacífico? Bueno, esto es la medida que toma México inicialmente, es una violación al Tratado de la Alianza del Pacífico, porque uno de los principios fundamentales de la Alianza es la libre circulación de personas y de bienes. Y eso, si se exige visa, se está dificultando. Entonces, nuevamente, es un mal signo, es un hecho que perjudica a la Alianza del Pacífico, porque hay que tener en cuenta que la Alianza tiene una proyección más allá de los 4 países. Y se está hablando de incorporar a otros países del Asia, efectivamente, también a Costa Rica, en fin. Exacto. Y el resultado estamos más bien retrocediendo. Claro, ¿cuál es la señal que damos? Primero, que somos un grupo unido, que los 4 países de la Alianza del Pacífico tienen coincidencia de puntos de vista en una serie de aspectos y que por eso quieren actuar conjuntamente. Y de repente, a raíz de la medida mexicana, esa unanimidad se rompe. Y eso va a ser leído de mala manera en otros países
y seguramente va a impactar en la influencia, la proyección que tiene la alianza en otras áreas del mundo. Bueno, y en este contexto hemos tomado conocimiento de una intervención de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito. Tampoco tenía buenas relaciones con Ecuador, López Obrador, el presidente mexicano. Sabemos de que él tenía una simpatía por Rafael Correa, el presidente que ha sido condenado por corrupción y que vive prófugo en Bélgica. Pero se había capturado al vicepresidente de Rafael Correa, que es Jorge Glass. Él pidió asilo y entró a la Embajada de México en Quito. La policía decidió prescindir de toda norma vinculada a la Convención de Viena del año 61 y entrar por la fuerza, capturar al señor Glass, que era invitado, maltratar al representante diplomático de México y llevárselo a Glass a una cárcel. ¿Tiene precedentes algo así? ¿Recuerda usted? La verdad que yo no recuerdo ningún precedente, pero permítame tratar de poner este tema en contexto. Sí. El contexto, por lo menos como lo veo yo, es un contexto en el cual las relaciones entre los países de la región se están manejando cada vez más en función de la ideologización, no en función del elemento común que teníamos hasta hace unos años, de tratar de resolver los problemas escuchando a la otra parte. Hoy en día hay una ideologización que causa a su vez una polarización entre los países. Entonces, ¿cómo empieza este problema? Empieza con la actitud de México de querer proteger a un señor, al señor Glass, que ya tenía una condena judicial. Todos los tratados que tienen que ver con el asilo dicen que a los condenados por el Poder Judicial por delitos comunes no se les puede dar asilo. Y sin embargo, esto México no lo tomó en cuenta y sé que hubo una serie de tratativas del gobierno de Ecuador, de conversaciones con el gobierno mexicano para tratar de arreglar esto. No se arregló. Y de repente creo que Ecuador toma una decisión absolutamente equivocada de invadir una embajada, de meterse a la fuerza a una embajada y sacar a la persona que estaba pidiendo asilo. Creo entonces que acá hay una suma de errores. Y encima, como prueba de esto que digo de la ideologización, el día de hoy han estado discutiendo en la OEA un proyecto de resolución que han presentado Bolivia y Colombia para condenar al Ecuador. Es evidente que eso también va a contribuir a polarizar más las cosas. Yo no creo que se pueda justificar en ningún caso lo que ha hecho Ecuador, creo que está mal hecho, creo que fue un grave error hacerlo, pero lo que debemos tratar de hacer es solucionar este problema, no agravarlo. ¿Pero cómo? ¿Qué solución podría haber en las pocas horas que ha debido tomar estas tratativas que usted dice? Porque el señor Glass entró poco antes a la embajada, cuando se supo condenado, cuando supo que la justicia le cerraba el margen de libertad. ¿Qué solución puede caber? Porque la decisión de dar o no asilo depende del país que lo da. Sí. Él es el que juzga si es que califica o no, lo conocemos muy bien en el Perú. No es el país del cual procede la persona que está buscando refugio, que no es ese el que tiene criterio. De manera que en este caso... Eso es cierto, la decisión le correspondía a México, pero al mismo tiempo al Ecuador le correspondía dar o no dar el salvoconducto. En el sentido... Sí. Bueno, podía no darlo. Podía no dar como hemos visto con Assange en Inglaterra durante años, y en el Perú con Aya de la Torre, que estuvo 5 años en la embajada de Colombia porque no daban el salvoconducto, no podía salir, y al mismo tiempo era protegido por el contexto internacional de la época por Colombia. Usted recordará en el 89, los Estados Unidos invadieron Panamá para capturar al presidente de la época, que era un dictador, Noriega, militar, y no lo pudieron capturar porque el señor Noriega logró entrar a la Embajada del Vaticano. Y pese a la presencia de 10.000 soldados americanos en un pequeño país como Panamá, no consiguieron el objetivo y hubo que buscar, convencer al nuncio para que Noriega salga y se entregue libremente. Pero ni siquiera Estados Unidos, con la fuerza militar que desplegó, violó la embajada
de el Vaticano. Es cierto que tenía la amarga experiencia 10 años antes de Irán, Sí, donde claro. sí se violó la embajada norteamericana de una manera vergonzosa y se tomó rehenes por parte de la Guardia Revolucionaria, ¿no? De manera que antecedentes tenemos. Sí, antecedentes tenemos, pero lo que es también grave en este caso es que la institución del asilo es una institución generada en América Latina. Eso es un aporte que hemos dado al mundo nosotros. Y ahora estamos destruyendo Y ahora lo somos destruidos. sus bases jurídicas plasmadas en la Así es. Convención de Viena, ¿no? Sí, Del año en la 61. Convención de Viena, después hay tratado de Montevideo, tratado en Caracas, hay varios tratados sobre el tema. Pero una cosa, Fernando, que me parece también que hay que resaltar. Si bien Ecuador hizo este acto de fuerza, también es cierto que no se puede tergiversar el derecho al asilo, porque todas las convenciones dicen que a los delincuentes, a los que tienen condena, no se les puede dar asilo. Entonces, es un tema en el cual los dos países han contribuido a generar un problema. De acuerdo. Entre tanto, y con esto combinamos, el presidente de México o la presidenta debe venir al Perú en noviembre. Efectivamente. Hay elecciones el mes de junio y normalmente el cambio de mando se debe producir en octubre, antes era más tarde, pero han cambiado. No corremos el riesgo de que López Obrador deba venir al Perú y hacer algún desplante aquí. Yo creo que no, porque en ese momento él ya no será presidente. En ese momento habrá una presidenta, porque las dos Candidatas importantes son mujeres. Sí. son mujeres. Una de origen indígena y la otra de origen judío. Efectivamente. Ambas tenían novedades. Efectivamente. Vamos a ver qué pasa, pero ya será la presidenta de México la que venga acá, ¿no? Y ojalá a partir de ese momento empecemos a tener el acercamiento que siempre hemos tenido con México. De acuerdo, señor Hugo de Sela, embajador en el retiro, muchas gracias por estar acá. Sabemos que está usted apurado, así que hemos cumplido el plazo que nos fijó. Muchas gracias por su presencia y sus explicaciones, con esperanza de que estos problemas puedan resolverse y no envenenarse más a partir de la ideologización que usted ha caracterizado como el origen de esta crisis. Muchas gracias.